El LM35 es un sensor de circuito integrado. Los sensores de circuitos integrados se fundamentan en la característica de la unión PN de los semiconductores. Bueno, el principio de funcionamiento de este semiconductor es muy sencillo, ya que obtiene la temperatura que se encuentra a su alrededor y me entrega una salida de voltaje. La salida es de 10 milivoltios por cada grado centígrado que detecte el sensor. Bueno, es un sensor muy utilizado, es uno de los más utilizados en el mercado. Tiene 3 pines de conexión, VCC, GND y Vout. Su costo es muy bajo. Se debe a que los materiales de este tipo de sensor es de silicio. También esto, ya que está hecho por silicio, su rango de temperatura o rango de trabajo es muy pequeño. Como podemos ver, es de menos 55 a 150 grados centígrados. Y bueno, tiene muchas aplicaciones y se utiliza en varios campos. El sensor es lineal, ya que tiene una pendiente de curva o sensibilidad de 10 milivoltios por cada grado centígrado, como mencionamos antes. En el rango máximo de 150 grados me entrega un voltaje de 1.5 voltios y en el rango mínimo de menos 55 grados centígrados me entrega menos 550 milivoltios. El voltaje de alimentación va desde 4 a 30 voltios DC. Esto depende del fabricante, más o menos son rangos que se manejan. Y su corriente de alimentación es menor a 60 microamperios. Es una corriente muy baja y es una de las grandes ventajas de este sensor. Además posee una impedancia de salida muy baja, que es muy práctica para implementar en varios circuitos. El modelo 3D. El modelo 3D se utilizó el programa SolidWorks para realizar el modelado. El modelado fue hecho de dos tipos de encapsulados del sensor. Como podemos ver en la parte izquierda, el encapsulado LM35TO92 es el más pequeño y el más grande LM35TO220. Podemos ver la diferencia de tamaños de cada sensor. El encapsulado también, el TO220 es un encapsulado típico de transistores, es más grueso, más grande, más robusto. El TO92 es más pequeño. Podemos ver también el grabado de la serie en cada encapsulado. Ambos son de la serie D, así que se manejan en un rango de 0 a 100 grados centígrados. Asimismo, ambos poseen 3 pines, VCC, GND y Vout. Sin embargo, la distribución de estos pines son diferentes para estos encapsulados. Los veremos más adelante. Bueno, errores en la medición. Uno de los errores que tiene este tipo de sensor es el error por autocalentamiento. Este error se da cuando por el sensor circula una corriente, en este caso es la corriente de alimentación. Al circular una corriente, el sensor tiende a calentarse, generando este error. Sin embargo, es un error pequeño, menor a 0.08 grados centígrados. Esto es porque su corriente de alimentación también es muy pequeña, es menor a 60 microamperios. Y esa es una de las grandes ventajas, de que el error no es demasiado. También tienen una resolución de más o menos un cuarto de grado centígrado. Eso quiere decir que por cada medida que me haga va a estar oscilando entre la medida real más o menos 0.25 grados centígrados. Las presentaciones de este sensor son varias, tiene varios encapsulados. Uno de ellos es el encapsulado TO46. Es un encapsulado circular de recubrimiento metálico. Tiene los 3 típicos pines de conexión que se puede ver en la derecha. El encapsulado LM35 SOI, que es un encapsulado típico de circuito integrado, tiene 8 pines, de los cuales solo se utilizan los 3, los típicos, y el resto no tienen conexión. Igualmente el esquema se ve en la derecha. El encapsulado LMTO220, que es el que vimos en modelo 3D. La distribución de pines que se puede ver en la derecha es en el pin izquierdo VCC, en el pin del medio GND y en el pin de la derecha Vout. Esto cambia totalmente en el siguiente encapsulado, el M35TO92, ya que si vemos en la gráfica de la derecha, en el pin izquierdo tenemos VCC, en el pin del medio tenemos Vout y en el pin derecho GND. Aquí cambia. Sin embargo, miden el mismo rango y tienen las mismas características.
El diagrama eléctrico de conexiones es una conexión muy simple. En VCC conectamos la fuente de alimentación, que mencionamos que oscila entre 4 a 20 o 30 voltios, dependiendo del fabricante. GND es conexión directo a tierra y Vout es el voltaje de salida que me entrega el sensor. Adicional tenemos otra conexión, otros tipos de conexiones. En la parte de arriba de la derecha tenemos una conexión para una carga RC y en la parte inferior tenemos una conexión para una carga capacitiva. Las conexiones son muy similares y simples. El datasheet se obtuvo de la empresa Texas Instruments. Es un datasheet bastante completo que contiene para información. Podemos ver descripción del elemento, características, aplicaciones, los circuitos de instalación. Podemos ver adicionalmente los tipos de encapsulados, los anteriormente vistos y mencionados, con su respectiva conexión de pines. Vemos características eléctricas muy importantes para cada serie, ya que estos sensores se manejan en series. Tenemos las curvas características, otros datos importantes para poder tener en cuenta al momento de realizar nuestra aplicación. Y bueno, este datasheet tiene la ventaja de que me entrega las medidas exactas de los sensores, y esto me sirve para la aplicación, para saber la medida del sensor y saber dónde utilizarlo o cuánto espacio va a ocupar. Adicionalmente me fue útil para el modelado 3D, realizar un modelado correcto. Otros datos importantes: el sensor no requiere calibración, es una ventaja muy grande que tiene. Está calibrado para medir solo grados centígrados. Después normalmente se puede hacer la conversión con programación a grados Fahrenheit, Kelvin o cualquier otro sistema de medida que se requiera. Y como no suelen calentarse demasiado por la corriente de alimentación que les circula, su encapsulado suele ser hecho de plástico barato y eso también infiere en su costo. Bueno, vemos las aplicaciones. Ya que estos sensores tienen un rango de temperatura relativamente bajo, sus aplicaciones también se van a manejar dentro de ese rango establecido. Una de las aplicaciones es para el control de temperatura para equipos de refrigeración. Este sensor LM me permite mantener un control total de la temperatura de los sistemas de refrigeración, así como visualizar y también poder modificarla después. Tenemos la medición de humedad en gas de alto horno. El sensor la medición de la humedad absoluta en gas de alto horno es necesaria para determinar su valor de calentamiento para un uso posterior, ¿no? Entonces el sensor me permite monitorear esta temperatura, mantenerla en un rango óptimo para su determinado control, para tener un subproducto de buena calidad. La refrigeración en motores de combustión interna. El sensor LM35 es el encargado de medir la temperatura de refrigerante del motor y bueno, según la temperatura que determine el sensor, actuará el refrigerante del motor, controlando su temperatura. También se encuentra estos tipos de sensores en el control de temperatura en la industria del chocolate. Ya que para tener un chocolate con una pureza, con un sabor bastante bueno, el chocolate debe mantenerse en una temperatura estable de 34.5 grados centígrados. El sensor LM35 me permite estar dentro de este margen de temperatura, mantenerlo controlado y bueno, así poder obtener una calidad muy buena de producto. Finalmente, para la calefacción de una nave industrial es el sitio donde se encuentran las máquinas o donde se está implementando alguna actividad industrial. Este sitio necesita estar a una determinada temperatura. El LM35 me permite tener el control de todo el área y cuando detecte algún bajón de temperatura o vea que el ambiente está con temperaturas bajas, dará la orden al calefactor, distintos tipos de calefactores, para que se encarguen de calentar el lugar. Bueno, y eso sería todo por el sensor. Muchas gracias.